Confundieron al millonario con un técnico de TI, y él se enamoró locamente. Alisa Evans ni siquiera tuvo tiempo de asustarse. Primer día de trabajo como asistente ejecutiva, y el destino ya había decidido jugar con ella. En la empresa Foster Enterprises, todo salió mal. El sistema se cayó. Los empleados corrían como locos. «El servidor no funciona», gritaba alguien. «Todo se ha perdido. No hice una copia de seguridad de los informes». Alisa se apretó las sienes con los dedos. Una mañana excelente, y ya sentía como si estuviera al mando del Titanic. Agarró el teléfono y marcó el departamento de TI. Ocupado. Volvió a intentarlo. Silencio. Perfecto. «Estamos en un apocalipsis digital», murmuró, y lanzó el teléfono con rabia sobre la mesa. Y justo en ese momento, un hombre alto e impecablemente vestido entró en la oficina. Traje perfecto, zapatos relucientes, expresión seria. Permaneció de pie, tranquilo, observando el caos como si fuera un martes cualquiera. Alisa no perdió el tiempo. «¡Por fin!», Zrenia exclamó corriendo hacia él. «Llegas muy tarde. Todo está roto. Hay que arreglarlo todo de inmediato». El hombre levantó una ceja sorprendido. «Disculpe». «Nada de disculpas». Component Placement golpeó el suelo con el pie. «He dicho, arréglalo, antes de que la empresa se incendie y me despidan sin siquiera mostrarme dónde está el baño». Él se rió en voz baja, más divertido que asustado. «¿Y qué si te digo que no puedo arreglarlo?» «Genial. Primer día y me toca un técnico de TI inútil. Escucha, si no quieres trabajar, al menos finge que lo intentas». El hombre claramente comenzó a disfrutar de la situación. «Es decir, ¿necesito fingir que me importa?» «Exacto. Coge el ordenador y finge que estás salvando a la humanidad». Él negó con la cabeza con una sonrisa irónica. «Bueno, pues vamos allá». Alisa lo sentó en una silla con tanta delicadeza como si estuviera moviendo un frigorífico. «Más rápido, por favor». Él suspiró teatralmente, se ajustó la chaqueta y comenzó a teclear algo. Alisa se inclinó a su lado, observando atentamente sus acciones. «Dios, qué lento. ¿Es que tecleas con un solo dedo?» «Paciencia. Velocidad. Esto no es un curso para jubilados». Él se detuvo y la miró. «¿En serio? ¿Me estás ordenando que trabaje más rápido?» «Claro. Esto no es una operación cerebral. Es solo un ordenador. Clic, clic, y listo». Él suspiró de nuevo, fingiendo ser un mártir, y volvió al teclado. «En 5 minutos está listo». «Casi. Mi abuelo lo habría hecho más rápido, y eso después de la siesta». Él sonrió y la miró a los ojos. «¿Y él trabajaba en TI? Number. Pero hasta él se daría cuenta de que estás perdiendo el tiempo». Él finalmente se rió. Alisa, hirviendo de rabia, agarró el teléfono. «Hola, seguridad. Hay un técnico de TI aquí que ni siquiera puede arreglar el sistema básico». El hombre levantó las manos. «Vale, tranquila. Mira». Presionó una tecla y todas las pantallas cobraron vida. En la oficina se hizo el silencio, seguido de un suspiro de alivio. «¡Aleluya!». Alisa aplaudió. «Por fin, ¿ves? No era tan difícil». Él se levantó lentamente, ajustándose el reloj. «Ha sido interesante. Genial. Ahora sube al siguiente piso. A ellos también se les ha roto todo». Él volvió a levantar una ceja. La sonrisa en su rostro se hizo más amplia. «¿Y quién ha dicho que trabajo aquí?». Alisa se quedó helada. Esa frase quedó suspendida en el aire, como una tormenta antes del impacto de un rayo, y en ese momento, un hombre sin aliento con un traje gris entró corriendo en la habitación. «Señor, le están esperando en la reunión». Alisa parpadeó. «¿Señor? ¿Reunión?». Su cerebro finalmente comenzó a encajar las piezas del rompecabezas. En su cabeza fue como si estallaran fuegos artificiales. Este hombre no era un técnico, era Arthur Foster, el nuevo director general de la empresa. El silencio se volvió casi ensordecedor. Todos comprendieron la catástrofe antes que ella. Arthur se giró lentamente hacia ella, se cruzó de brazos, inclinó ligeramente la cabeza. Una sonrisa un poco burlona, un poco peligrosa. Alisa sintió cómo su columna vertebral se convertía en hielo. «Señorita Evans, ¿tiene alguna otra orden para mí? ¿O eso es todo por hoy?». El mundo se derrumbó.
Sus mejillas ardían. Las palmas de sus manos sudaban. En su cabeza solo había una cosa. Me van a despedir. En letras enormes y de neón. Arthur se rió en voz baja. Claramente disfrutaba del momento. Alyssa, en cambio, deseaba que la tierra se la tragara. El silencio pesaba como una losa de hormigón. El sudor le corría por el cuello. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Parpadeó, esperando despertarse y que todo fuera un sueño. Pero número. Ante ella estaba el director general, a quien acababa de confundir con un técnico de TI. Le había gritado. Le había obligado a arreglar un ordenador. Estaba en un lío. Arthur seguía mirándola con diversión en los ojos. Señorita Evans, parece sorprendida. Alyssa tragó saliva. Todo. Su cerebro se había quedado colgado, como el sistema por la mañana. Los empleados tenían miedo hasta de respirar. Algunos se escondían detrás de los monitores, otros intercambiaban miradas. Está muerta. El asistente de Arthur, que seguía a su lado, parecía extremadamente incómodo. Después de todo, acababa de presenciar uno de los momentos más embarazosos de la historia de la oficina. Arthur, a diferencia de todos, parecía satisfecho. Inclinó ligeramente la cabeza. Sabe, en toda mi carrera nunca había recibido una orden tan directa. Le gusta mandar, ¿verdad? Alyssa abrió la boca, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Cada célula de su cuerpo gritaba: haz algo. Huye, sálvate. Pero lo máximo que pudo hacer fue soltar una risa nerviosa y completamente fuera de lugar. Ja. Ahora, además de la humillación, también parecía una loca, riéndose sola. Arthur levantó una ceja. ¿Fue un intento de reírse o te has roto? Las dos cosas, logró decir. Él sonrió ligeramente. ¿Interesante? Alyssa sintió que todo se le encogía por dentro. Quería desaparecer, que se la tragara la tierra, disolverse en el aire. Cualquier cosa con tal de no estar bajo la mirada de Arthur Foster. Intentó recomponerse, aunque las piernas se le habían vuelto de gelatina. Escuche, señor Foster. Yo, sinceramente, no sabía quién era. Arthur suspiró teatralmente, fingiendo arrepentimiento. No podía ni imaginar que durante 5 minutos enteros me considerarían un becario incompetente. Mi ego no lo soportará. La sala se llenó de toses contenidas y carraspeos. Los empleados apenas contenían la risa. Alyssa sintió cómo se le calentaba la cara. Lo siento muchísimo. Fue un error honesto. Pero, ¿cómo iba a saberlo? Arthur dio un paso adelante. Su mirada literalmente la atravesaba. ¿Le gritas así a todos los nuevos empleados? ¿O yo estaba en una categoría especial? Solo quería solucionar el problema, explicó desesperadamente. Él fingió pensarlo. ¿Eficaz? Rudo, pero eficaz. Alyssa quiso defenderse, pero la interrumpió una fuerte tos. El asistente de Arthur miró nerviosamente su reloj. Los directores ya esperan en la sala. Arthur asintió, pero no apartó la vista de Alyssa. Ah, sí, la reunión. Alyssa intentó calmarse. Quizás tenía prisa y se olvidaría de ella. Quizás era solo una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Pero Arthur de repente sonrió lenta y muy expresivamente. «Señorita Evans, usted viene conmigo». Alyssa se quedó helada. «¿Qué?» «He dicho». «Que vendrá conmigo». Miró a su alrededor. «Ya que le gusta tanto dar órdenes, quiero que explique personalmente a los directores lo que ha pasado con el sistema». La oficina se quedó paralizada. Alyssa sintió cómo las rodillas le temblaban traicioneramente. Iba a entrar en la sala con la alta dirección de la empresa, junto al mismísimo director general, y contar el fracaso del día. De repente, trabajar en la playa vendiendo cocos le pareció una opción atractiva. Siguió a Arthur por el pasillo, sintiendo las miradas de sus compañeros como cuchillas en la espalda. «Señor, de verdad no creo que deba ir a esa reunión». Arthur no aminoró el paso. «Y yo creo que sí». Alyssa se mordió el labio para no gemir de desesperación. En el ascensor reinó un silencio incómodo hasta que Arthur se volvió hacia ella. «Por cierto, eres la primera que me arrastra a arreglar un ordenador». Alyssa se cubrió la cara con las manos. «Por favor, deja de recordármelo».
Arthur se rió. ¿Como si quisiera olvidarlo? La sala de reuniones resultó ser enorme, llena de trajes estrictos y miradas frías. En cuanto Arthur entró, todos se levantaron. Alyssa sintió cómo cada músculo se tensaba. Arthur se dirigió al centro de la sala completamente tranquilo. Señores, antes de empezar, nuestra nueva asistente, la señorita Evans, quiere compartir cómo ha solucionado el problema del sistema esta mañana. 2 docenas de pares de ojos se clavaron en ella. Alyssa tragó saliva. Se imaginó 1000 maneras de escapar, fingir estar enferma, desaparecer, hacer como si no fuera Alyssa, pero no había salida. Respiró hondo y soltó. Di una orden equivocada. El silencio se hizo pesado y muerto. Arthur levantó una ceja. Alyssa cerró los ojos con fuerza. En realidad, confundí al director general de la empresa con un especialista de TI y le obligué a arreglar el ordenador. A un lado se oyó un sonido seco. Uno de los directores había dejado caer el bolígrafo por la conmoción. Arthur, sin embargo, simplemente siguió sonriendo. Y con bastante eficacia, debo admitir. Alyssa se encogió en su silla. Uno de los directores tosió, intentando ocultar una sonrisa. Arthur se volvió hacia ella con evidente disfrute de la situación. Debo decir, señorita Evans, sabe cómo causar una impresión. Alyssa sintió cómo el alma abandonaba su cuerpo. ¿Y ahora qué? ¿El despido? ¿Un mes de bromas a su costa? Arthur se cruzó de brazos, pensativo. Quizás debería reconsiderar su puesto, transferirla al soporte técnico, ya que tiene mucha experiencia dando órdenes. Los directores ya no pudieron contenerse y se rieron a carcajadas. Alyssa deseaba que la tierra se la tragara. A su lado, Arthur Foster parecía intrigado. Y eso era realmente aterrador. Alyssa sintió su mirada sobre ella mientras la sala aún retumbaba de risa. Quería desaparecer, huir a las montañas y criar cabras. Cualquier cosa menos sentarse aquí y mirar a los ojos al director general. Pero estaba aquí, y no había salida. Lo había confundido con un técnico y le había ordenado arreglar el ordenador. Arthur parecía encontrarlo ridículamente divertido. Se volvió hacia los directores, aplaudió y resumió el momento con desenfado. Bueno, ya hemos tenido nuestra dosis de entretenimiento matutino. Es hora de volver al trabajo. Los directores se recompusieron apresuradamente, se ajustaron las corbatas, fingiendo que todo lo que había sucedido no los había sacado de sus casillas en absoluto. Alyssa se escondió detrás de su cuaderno, rezando para que nadie más mencionara esta vergüenza. Pero, por supuesto, Arthur Foster no iba a dejarla ir tan fácilmente. La miró directamente, se cruzó de brazos y dijo: «Señorita Evans, después de la reunión, a mi despacho. Tenemos que hablar. Eso es todo, se acabó». Alyssa sintió cómo el alma abandonaba su cuerpo. La iban a despedir. Lo sabía. Después de todos los esfuerzos para conseguir este trabajo, había logrado arruinarlo todo en una mañana. Felicidades. El resto de la reunión no escuchó nada. Gráficos, informes financieros, previsiones de crecimiento de la empresa, todo se fundió en un ruido ininteligible. Solo miraba el reloj, contando los minutos hasta su inevitable ejecución. Con cada segundo, la ansiedad crecía. En su cabeza se arremolinaban escenarios sombríos. Arthur le gritaría y la despediría en el acto. Llamaría a recursos humanos y ordenaría preparar los papeles del despido. O peor aún, simplemente le señalaría la puerta sin palabras. Un golpe mortal a su autoestima. Cada opción parecía peor que la anterior. Y lo más aterrador. Arthur parecía absolutamente tranquilo, como si se hubiera olvidado por completo de su existencia. Eso era realmente espeluznante. Cuando la reunión finalmente terminó, Alyssa se quedó en su sitio, esperando a que todos salieran de la sala. El corazón le latía en la garganta. Arthur se levantó tranquilamente, cogió los documentos, la miró de reojo y dijo: «¿Vamos, Evans?» Alyssa cerró los ojos y susurró: «Dioses del empleo, tened piedad», y lo siguió. La oficina de Arthur Foster parecía una página de un catálogo de muebles de lujo. Madera oscura, estanterías con libros perfectamente ordenados, una vista panorámica de la ciudad.
y en el centro, él. Arthur estaba sentado en su silla como un rey en su trono, apoyando los codos en la mesa, y le indicó con un gesto que se sentara. Alyssa se sentó lentamente, como un colegial culpable. Durante unos segundos, él simplemente la miró en silencio. Ella intentó forzar una sonrisa. «Señor Foster, quería hablar». Arthur levantó una ceja. «¿Señor Foster?» Curioso. Hace un par de horas era solo un técnico de TI y un tipo que necesitaba trabajar más rápido. Alyssa se sonrojó. Fue un error honesto». Él se rió en voz baja. «Sí, y uno divertido. Lo admito». Ella parpadeó. «¿Divertido?» «Sí. No todos los días alguien me da órdenes en mi propia empresa». Alyssa exhaló con alivio. Quizás no estaba tan enfadado. Pero entonces Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante y sonrió, y todo el alivio se desvaneció. «Tenemos que hablar de tu futuro aquí». Alyssa tragó saliva. «¿Mi futuro?» Él asintió. «La situación de hoy me ha mostrado algo interesante». ¿Que soy impulsiva? Drenia sugirió débilmente. «Eres terca, mandona y sin frenos». «Genial». Él sonrió. «Pero también eres rápida, decidida y no tienes miedo». Alyssa lo miró sorprendida. ¿Es un cumplido o una acusación? Arthur entrelazó los dedos y la miró atentamente. «Necesito a alguien así a mi lado». Alyssa casi se cae de la silla. «¿Perdón? ¿Qué?» Él sonrió ligeramente. «Te voy a ascender». El mundo se detuvo. «¿Quiere ascenderme?» «Sí». «¿Por qué?» Él se encogió de hombros. «Porque me diviertes». Alyssa estaba en shock. ¿Esa es su razón? «Y también porque veo potencial en ti». Ella entrecerró los ojos. «Es decir, quiere mantenerme aquí para reírse de mí». Él no lo confirmó, pero tampoco lo negó. «¿Y qué ascenso es?» «A partir de hoy, eres mi asistente personal». Alyssa sintió cómo le sudaban las palmas de las manos. Apenas se las arreglaba con el trabajo de asistente de los directores, y ahora trabajar directamente con Arthur Foster. Empezó a buscar una salida. «¿Y si me niego?» Él levantó las cejas. «¿Realmente quieres negarte? ¿Es una pregunta seria o un intento de asustarme?» Él sonrió. «Ambas cosas». Alyssa respiró hondo. Si se negaba, probablemente la despedirían. Si aceptaba, tendría que lidiar con un jefe sarcástico e impredecible todos los días. Y por alguna razón, eso no parecía tan terrible. Lo miró a los ojos y tomó una decisión. «De acuerdo. Acepto». La sonrisa de Arthur se hizo más amplia. «Excelente». Alyssa sintió un escalofrío en la espalda. Estaba segura de que esta decisión cambiaría su vida, solo que no sabía si para bien o para mal. Cuando salió de la oficina, las piernas le temblaban. Todavía no entendía. ¿Era un ascenso o una sentencia de muerte? Su cerebro todavía intentaba procesar lo que había sucedido. En un solo día, le había gritado al director general. Lo había confundido con un técnico de TI. Le había dado una orden. Y de alguna manera, eso la había llevado a un nuevo puesto, justo a su lado. Ahora, un poco de diversión. Escribid la palabra McDonald's en los comentarios. Solo aquellos que hayan leído hasta este punto entenderán de qué se trata. Y ahora, continuemos. El corazón todavía le latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo. ¿Qué hace exactamente un asistente personal del director general? ¿Trae café? ¿Organiza? ¿Ella todavía está viva? ¿O cuándo exactamente se romperá? La jornada laboral acababa de empezar, y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Sus pasos resonaban en el pasillo mientras entraba en la oficina administrativa, como si llevara un secreto de estado. Todas las miradas se volvieron hacia ella al instante. Alguien susurraba en las esquinas, alguien se reía en voz baja. Y alguien la miraba como si tuviera delante al fantasma de un antiguo empleado, despedido por una palabra descuidada hacia Arthur Foster. «Dicen que has sobrevivido», susurró uno de los empleados, apartando una silla a su lado. «Cuéntanos, ¿cómo fue tu ejecución?» Alyssa se dejó caer pesadamente en la silla, dejó caer los hombros y exhaló como una persona que había escapado milagrosamente de un pelotón de fusilamiento. «No me despidió». Por un instante,
Reinó un silencio sepulcral en la oficina. Luego, una explosión de susurros. La gente se miraba entre sí, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Pero todos vieron lo que pasó en la sala de juntas. Drenia, exclamó una mujer con voz temblorosa. No solo no me despidieron, continuó Alisa, cerrando los ojos con cansancio. Me ascendieron. Eso fue un shock. Alguien gritó. Uno de los empleados dejó caer su taza. La porcelana se rompió con estrépito contra el suelo. Un empleado veterano, con lo que parecían 10 años de experiencia sobreviviendo a Foster, se acercó, mirando a Alisa como si fuera el resultado de algún experimento increíble. El señor Foster te ha nombrado su asistente personal. El ruido cesó. El aire pareció espesarse. Se hizo un silencio opresivo, casi sepulcral. Alisa frunció el ceño. Vale, ¿y cuál es el problema? La mujer con el pelo perfectamente recogido en un moño, con una expresión como si le acabaran de informar de un campo de minas bajo sus pies, miró a Alisa como si estuviera a punto de entrar en la jaula de los leones. Acabas de entrar directamente en la boca del lobo. Un chico más joven se inclinó hacia adelante, bajando la voz. El señor Foster nunca ha tenido asistentes personales. Oficialmente sí, tiene asistentes. Pero en cuanto alguien se acercaba demasiado, los despedía sin siquiera dar explicaciones. Alisa sintió que se le ponía la piel de gallina. Entonces, ¿por qué yo? Nadie lo sabía, pero en el aire flotaba la misma respuesta. Estás en problemas. Antes de que pudiera procesar todo lo que había oído, sonó el teléfono. La secretaria cogió el auricular, escuchó un par de palabras y miró directamente a Alisa. Señorita Evans, el señor Foster la llama. Toda la sala se quedó paralizada. Alguien susurró, buena suerte. Alisa tragó saliva como si se hubiera tragado un trozo de hielo. Se levantó lentamente y se dirigió a la puerta, como si fuera a su ejecución. Cada paso resonaba con el peso de lo inevitable. Al llegar a la oficina, respiró hondo 3 veces, intentó arreglarse el pelo y llamó. ¿Entre? Drenia. Se oyó una voz, grave, fría. Entró. Arthur Foster estaba sentado en su escritorio, revisando unos papeles. Ni siquiera la miró. Alisa se acercó. El corazón le latía con fuerza. ¿Me llamaba? Él levantó la vista. En esa mirada había algo frío, que penetraba la piel, como si la viera por dentro. Sí, siéntese. Intentó acomodarse en la silla, no demasiado tensa. Arthur hacía girar un bolígrafo entre sus dedos, como si estuviera sopesando su destino. A partir de hoy, eres oficialmente mi asistente personal. Alisa forzó una sonrisa. Genial. Ya temía quedarme sin tareas. Arthur levantó una ceja. ¿Sarcasmo en el primer día? Atrevido. Ella se enderezó. Disculpe, es solo el shock. Él dejó el bolígrafo y se inclinó ligeramente hacia adelante. Tendrás acceso a todos mis horarios, reuniones, viajes y asuntos. Tu tarea es librarme de todo lo superfluo y ahorrarme tiempo. Alisa parpadeó. Es decir, tengo que hacer todo lo posible para que no se estrese. Exacto. Ella respiró hondo. Suena complicado. Arthur sonrió ligeramente. Y será complicado. Alisa sintió que se le hundía el corazón, pero él de repente le tendió una carpeta negra, como si le estuviera pasando no documentos, sino algo explosivo. Tu primera prueba. Cogió la carpeta, la abrió y la hojeó. Una cena benéfica. Soy uno de los oradores. Tú lo organizas todo. Miró la fecha. Es dentro de 3 días. Sí. ¿Y me lo das ahora? Exacto. El pánico comenzó a crecer. Señor Foster. Él levantó la mano interrumpiéndola. Los desafíos. Son parte del trabajo. Si lo consigues, sabré que no me he equivocado. Alisa cerró los ojos por un momento. Tenía que organizar un evento de alto nivel sin experiencia. En 3 días, sin margen de error. Se levantó, sosteniendo la carpeta como si pesara 1 tonelada. De acuerdo, me encargaré de ello. Arthur sonrió ligeramente, como si estuviera satisfecho. Excelente. Alisa se dio la vuelta, pero antes de llegar a la puerta, su voz la detuvo de nuevo. Ah, sí, Alisa. Se giró lentamente. ¿Sí? Él apoyó la barbilla en sus dedos entrelazados y la miró con esa misma mirada enigmática.
Eres más interesante de lo que esperaba. Un extraño escalofrío le recorrió la espalda, pero no se molestó en averiguar qué quería decir. Simplemente salió lo más rápido posible. Ya tenía suficientes problemas. Las siguientes horas, Alisa corrió por la oficina como si tuviera fiebre. Llamadas a proveedores, confirmación de invitados, horarios, discursos, ubicación. ¿Cómo se había metido en esto? Ni ella misma lo sabía. Una cosa estaba clara. Había sobrevivido a su primer día como asistente de Arthur Foster. Ahora, le quedaba sobrevivir hasta el final de la semana. Apretando la carpeta negra como si fuera una bomba de relojería, caminó por el pasillo bajo las atentas miradas de sus compañeros. Todos esperaban que se rompiera. Ella seguía trabajando. Algunos susurraban, intentando adivinar qué había pasado en el despacho del director general. Pero Alisa no tenía tiempo para cotilleos. Tenía que averiguar cómo organizar un evento de esa magnitud sin provocar una catástrofe. Al llegar a su escritorio, abrió la carpeta y empezó a revisar los documentos. Lista de invitados. Empresarios influyentes, políticos, celebridades. Lugar del evento. Un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Tenía que elegir el menú, coordinar la decoración, revisar los textos de los discursos. Alisa sintió que se le encogía el pecho. ¿Y ahora qué? Cerca se oyó una voz familiar. Levantó la vista. Ante ella estaba la misma mujer del moño apretado que una vez le advirtió. Trabajar con Arthur era como entrar en la guarida del león. «Me ha dado 3 días para organizar una cena benéfica», exhaló Alisa, sintiendo cómo le apretaban las sienes. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. «Ah, entonces ya ha empezado la fase de pruebas». «¿Pruebas?», Drenia frunció a Alisa. «Al señor Foster le gusta poner a prueba a la gente. Les lanza tareas imposibles para ver de qué son capaces y cuándo se rompen». Alisa parpadeó. «Es decir, ¿está esperando literalmente que fracase? ¿O que lo sorprendas?», se encogió de hombros la mujer. «Todo depende de cómo te las arregles». Con un fuerte clic, Alisa cerró la carpeta. «Perfecto. Ahora tengo aún más presión». El tiempo en el reloj avanzaba inexorablemente. Si seguía compadeciéndose de sí misma, no le quedaría ni tiempo ni oportunidades. Lo primero que decidió fue averiguar qué se había hecho ya y qué quedaba por hacer. Cogió el teléfono y empezó a llamar a los proveedores, a negociar servicios, a revisar contratos, a asegurarse de que todo iba según lo previsto. Primera llamada. La empresa encargada de la decoración. Después de 4 intentos fallidos, alguien finalmente respondió. «¿Hola? Hola, soy Alisa Evans, asistente personal del señor Arthur Foster. Llamo para confirmar los detalles de la decoración de la cena benéfica». «Oh, sí. Hay un pequeño problema». Un escalofrío recorrió la espalda de Alisa. «¿Cuál exactamente?» «El lugar del evento no ha aprobado la estructura que habíamos planeado. Hay que rehacer completamente el concepto». Alisa entrecerró los ojos. «¿Y cuándo pensaban informarme de esto?» «Técnicamente, ahora». Alisa cerró los ojos, respiró hondo. «¿De acuerdo? ¿Pueden rehacerlo y enviarme una nueva propuesta hoy?» Eso llevará al menos una semana». Apenas pudo evitar lanzar el teléfono contra la pared. «Es decir, ¿a 3 días del evento no tenemos decoración?» El silencio al otro lado de la línea fue más que elocuente. «De acuerdo, me encargaré yo misma». Colgó y se masajeó las sienes. «Respira, Alisa. Puedes hacerlo». Las siguientes llamadas demostraron que la mayoría de los proveedores estaban ocupados o pedían sumas desorbitadas. Después de media hora, Alisa finalmente logró encontrar una empresa dispuesta a hacer el pedido en un plazo ajustado. Era caro, pero era la única oportunidad. Mientras tanto, empezaban a surgir nuevos problemas. El menú aún no estaba aprobado. El discurso de Arthur no estaba listo. Las invitaciones no se habían enviado. El grupo de música había cancelado su actuación. Con cada nuevo problema, Alisa sentía que estaba cada vez más cerca del límite. A mediodía, fue a ver a Arthur para informarle de la situación. Él estaba sentado en su escritorio, revisando informes, como si todo estuviera en perfecto orden. «Señor Foster». Él levantó la vista. «¿Qué pasa?» Alisa sacó su cuaderno. «El decorador se ha ido.
El grupo ha cancelado. El menú no está aprobado. Las invitaciones no se han enviado. Y sí, no he dormido desde que empecé con esto. Arthur apoyó la barbilla en las manos. Las comisuras de sus labios se levantaron ligeramente. Es decir, básicamente todo es un caos. Alyssa suspiró teatralmente. Exactamente. Él se quedó en silencio, simplemente observándola. Alyssa empezó a sentirse incómoda. Él esperaba que se rompiera, que se fuera, pero inesperadamente. Levantó el teléfono. George, quiero ver las invitaciones en mi escritorio antes de que acabe el día, sin excusas. Colgó. El resto, te las arreglarás. Alyssa parpadeó. ¿Eso es todo? ¿Nada más? ¿Esperabas un discurso de motivación? Al menos un buena suerte. Arthur inclinó ligeramente la cabeza. No necesitas suerte, necesitas café. Alyssa abrió la boca, luego la cerró. Eso es, probablemente, lo primero sensato que ha dicho en todo el día. Él sonrió en voz baja. Lo estás haciendo mejor de lo que pensaba. Alyssa sintió una ligera chispa de orgullo. Entonces, ¿no cree que voy a fracasar estrepitosamente? Todavía no. Eso es muy inspirador. Él solo sonrió, claramente disfrutando de la situación. Alyssa suspiró y salió, lista para continuar la lucha. Los 2 días siguientes pasaron a un ritmo frenético. Llamadas interminables, reuniones, comprobaciones. Consiguió la aprobación del menú. Encontró un nuevo grupo, aprobó la nueva decoración. Todo empezaba a encajar. El día del evento, Alyssa apenas tuvo tiempo de respirar antes de cambiarse a un elegante vestido y apresurarse al lugar del evento, para supervisarlo todo personalmente. Revisaba cada detalle como si su vida dependiera de ello. Entre los invitados, vio a Arthur. Como siempre, lucía impecable. Su mirada buscaba a alguien. Cuando vio a Alyssa, levantó su copa de champán y la miró con esa misma sonrisa enigmática. Alyssa se acercó esperando sarcasmo. ¿Todo en orden? Drenia, preguntó él. ¿A pesar de todo? Sí. Todo perfecto. Arthur sonrió ligeramente. No lo dudaba. Alyssa entrecerró los ojos. ¿En serio? Si hubieras fracasado, ya habría recibido llamadas furiosas. Alyssa se rió con alivio. Entonces, ¿he pasado tu prueba? Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante. Veremos si aguantas la siguiente. Un escalofrío recorrió la espalda de Alyssa. Ya lo había entendido. La vida junto a Arthur Foster definitivamente no sería aburrida. Desde el momento en que se embarcó en la loca idea de organizar una cena benéfica en solo 3 días, todo a su alrededor se había convertido en un caos. Llamadas telefónicas, confirmaciones urgentes, contratiempos inesperados. Alyssa apenas dormía. Vivía de café y de los restos de su cordura. Pero ahora, el día del evento, todo estaba listo. El salón de baile del hotel brillaba con un lujo perfecto. Las mesas estaban servidas impecablemente. La luz dispuesta con precisión de joyero. Incluso las servilletas estaban dobladas de la misma manera, hasta el último pliegue. Alyssa recorría el salón, comprobando cada detalle. El chef había confirmado que la cena se serviría a tiempo. El nuevo grupo de música estaba afinando su equipo. Los invitados empezaban a llegar. Sintió un ligero alivio, pero aún era pronto para celebrar. Hasta que todo terminara. Sin catástrofes. Llevaba un elegante vestido negro. Los zapatos a juego ya le estaban volviendo loca los pies de tanto moverse. Alyssa cogió la tableta para comprobar una vez más la lista de invitados, y de repente, detrás de ella, oyó una voz familiar, grave, segura, de esas que no se pueden confundir con ninguna otra. ¿Has llegado a este punto? Alyssa se dio la vuelta. Ante ella estaba Arthur Foster, inspeccionando el salón con su mirada analítica. El smoking le quedaba tan perfecto como si estuviera hecho a medida. El pelo impecablemente peinado. En la mano, una copa de champán, como si toda la velada estuviera bajo su completo control. Alyssa se cruzó de brazos. Aún no ha terminado. Todo puede irse al traste en cualquier momento. Arthur levantó una ceja. Una actitud optimista. Realista, corrigió ella. Él dio un sorbo e inclinó la cabeza.
estudiándola con esa expresión que siempre le secaba la garganta. «Pareces cansada». Alisa sonrió. ¿Era un cumplido? Solo una observación. Entonces lo tomaré como un reconocimiento a mis esfuerzos. Arthur sonrió ligeramente. «¿Si eso te hace sentir mejor?» Volvió a la tableta, pero no tuvo tiempo de terminar de comprobar. Un camarero nervioso se acercó corriendo. «Señorita Evans, tenemos problemas en la cocina». Su corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué más ha pasado? El chef está en pánico. Alguien ha pedido en el último momento cambiar el plato principal. Amenaza con cancelarlo todo. Alisa cerró los ojos y respiró hondo. «Deme 2 minutos». Miró a Arthur. Él solo asintió con una ligera sonrisa. «Buena suerte». Alisa se apresuró a la cocina. Allí reinaba el caos. El chef se movía entre los ayudantes, agitando los brazos. «3 días he estado preparando este menú, y ahora, a una hora de servir, alguien exige cambiarlo todo. Es absurdo». «Tranquilo». Alisa levantó las manos. «Vamos a solucionarlo». ¿Quién hizo la petición? Uno de los ayudantes inseguros se adelantó. Uno de los invitados VIP. Es alérgico al plato principal. Alisa exhaló aliviada. Entonces prepararemos una alternativa para él. El chef se enfureció. ¿Una alternativa? No tengo ingredientes de más. Alisa echó un vistazo a la cocina y vio una bandeja con salmón ahumado. ¿Y esto qué es? Salmón para los aperitivos. Perfecto. Le haremos un plato especial de salmón. Todo lo demás sigue según lo previsto. El chef lo pensó. Luego asintió. ¿Podría funcionar? Genial. Entonces, sin pánico, a cocinar. Él exhaló con fastidio. Pero empezó a dar órdenes. Alisa salió de la cocina, agotada pero satisfecha. Había logrado evitar otra catástrofe. En el salón, Arthur estaba donde antes. Seguía observando la situación con la misma calma. ¿Cena salvada? Drenia preguntó él. El chef estaba a punto de volarlo todo. Respondió Alisa con cansancio. Pero lo convencí de mantener el plan. Arthur se rió en voz baja. Tienes talento para gestionar crisis. Soy demasiado joven para una úlcera de estómago. Pero por lo visto, es tarde. Él levantó su copa. Por tu primer gran evento. Alisa dudó, pero finalmente cogió una copa de un camarero que pasaba y brindó con él. Que no sea el último. Él dio un sorbo. Luego la miró fijamente. Eso depende de ti. Un escalofrío le recorrió la espalda por su tono, pero no tuvo tiempo de responder. Se acercó un invitado importante. El resto de la noche transcurrió a toda prisa. Lo controlaba todo. La intervención de Arthur, las pequeñas sorpresas, y trataba de no notar la extraña sensación de que él la observaba constantemente. Cuando la velada terminó y los invitados empezaron a irse, Alisa se permitió por primera vez respirar tranquila. Se quitó los zapatos debajo de la mesa y se sentó en un rincón del salón. Le dolían los pies, la cabeza le zumbaba, pero lo había conseguido. Arthur se acercó a ella, con las manos en los bolsillos. En sus ojos, una chispa traviesa. «Bueno, ¿cómo estás?» Como si hubiera corrido un maratón en tacones. Él sonrió. «Buen trabajo». Alisa levantó las cejas sorprendida. ¿Fue un cumplido? Fue un hecho. Ella puso los ojos en blanco. Parece que no sabes hacer cumplidos directos. Él se encogió de hombros. Lo importante es que lo has entendido. Demasiado cansada para discutir, de acuerdo. Arthur sacó su teléfono, tecleó algo rápidamente y lo guardó en el bolsillo. Ahora descansa, pero mañana a las 8 de la mañana en mi oficina. Tenemos cosas de las que hablar. ¿Mañana? Drenia ella. ¿Es que tú nunca descansas? No. Alisa respiró hondo, se puso los zapatos y se levantó con dificultad. Entonces me voy a casa. Antes de que me des otra tarea imposible. Arthur la siguió con la mirada un par de segundos. Buenas noches, Alisa. Se quedó helada. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Alisa no sabía qué pensar. Solo asintió y se fue. En el taxi. Miró por el espejo retrovisor. Arthur seguía en la entrada del hotel, mirándola con esa misma expresión enigmática que aún no podía descifrar. Alisa no entendía qué quería realmente Arthur Foster. Pero sabía una cosa.
Trabajar con él definitivamente no sería aburrido. Ahora solo quería una cosa: cama, almohada, y olvidar cómo su vida se había puesto patas arriba desde que conoció a ese hombre. Pero algo dentro le decía: esa fue solo la primera de muchas noches caóticas. Alisa se despertó por el sonido del despertador por tercera vez. El cuerpo se negaba a levantarse, pero en su cabeza todavía resonaba la voz de Arthur. «Mañana a las 8 de la mañana te espero en mi oficina», gimió, rodando hacia el otro lado. Cada músculo le dolía después de la loca preparación para la cena benéfica. Todo lo que quería era un par de horas más de sueño, pero ya había aprendido una cosa. Arthur Foster no era de los que aceptan excusas. Con esfuerzo, se levantó y fue al baño. Se echó agua fría en la cara, se recogió el pelo en un moño desordenado, se puso una chaqueta oscura y unos pantalones, lo suficientemente estrictos como para no darle a Arthur ni una sola razón para dudar de su competencia. Cogiendo un café sobre la marcha, se apresuró a la oficina. Al entrar en el edificio, notó que la miraban. Sí, desde hacía varios días era objeto de cotilleos de oficina, pero ahora las miradas eran aún más insistentes. Al llegar a su puesto de trabajo, encontró un montón de documentos sobre la mesa. Suspiró y empezó a ordenarlos cuando sonó el teléfono. «Alisa Evans, llegas tarde». Casi se le cae el teléfono mirando el reloj, las 8:03. «¿3 minutos?» «Eso no es llegar tarde», respondió desafiante. «Si tuvieras una reunión importante y llegaras 3 minutos tarde, ¿te considerarías puntual?» Alisa suspiró profundamente. «Ya voy». Se levantó rápidamente y se dirigió a la oficina de Arthur. Él estaba sentado en su escritorio, hojeando unos papeles. Su mirada se levantó en cuanto ella cerró la puerta tras de sí. «Buenos días, señor Foster. Depende de cómo sea esta mañana». Alisa se sentó enfrente, cruzó las piernas y lo miró expectante. Arthur sacó una carpeta negra y se la empujó. «Esta es tu nueva tarea». Abrió la carpeta. Dentro: contratos, documentos, un apretado calendario de reuniones. «¿Y qué quiere exactamente que haga con esto?» «Ahora eres parte de mi equipo estratégico. Quiero que lo estructures todo. Lo revises para que cumpla con los estándares internos». «El viernes hay una reunión con los inversores». Alisa parpadeó. «Es decir, ¿estaré en esa reunión?» Arthur sonrió ligeramente. «Ya has demostrado que sabes trabajar bajo presión. Ahora veremos cómo te desenvuelves en los negocios de verdad». Un escalofrío le recorrió la espalda. No sé si sentir orgullo o miedo. Ambos sentimientos son apropiados. Cerró la carpeta, respirando hondo. «De acuerdo, me encargaré de ello». Arthur se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. «¿No quieres preguntar por qué te doy tanta responsabilidad?» Alisa lo miró directamente a los ojos. «No es necesario. Solo quieres ver cuándo me rompo». Él sonrió en voz baja. «Inteligente». Alisa se levantó cogiendo los documentos. «Ojalá pudiera rechazar este trabajo. Pero no lo has hecho. Todavía». Él la siguió con la mirada hasta que salió. «Y no lo harás». Alisa puso los ojos en blanco y cerró la puerta tras de sí. Las siguientes horas se sumergió en los contratos. Largos, complejos, con multitud de formalidades y cláusulas confusas. Empezó a dolerle la cabeza, pero no iba a rendirse. Si Arthur quería ponerla a prueba, demostraría que era capaz de mucho más. Antes de que se diera cuenta, ya había oscurecido fuera, casi las 7 de la tarde. La oficina se fue vaciando poco a poco, pero todavía quedaba mucho trabajo por hacer. El estómago le rugió con fuerza. No había comido desde por la mañana. Estirándose, cogió su bolso y ya se iba, cuando de repente oyó detrás de ella: «¿Siempre trabajas hasta tan tarde?» Se dio la vuelta. Arthur estaba en la puerta de su oficina, mirando con interés. Quería terminarlo todo. «¿Podrías haberlo terminado mañana?» «Podría, pero prefiero hacerlo ahora». Se acercó, echando un vistazo a los documentos. «¿Has encontrado algo sospechoso?» «Un par de cláusulas que, en caso de litigio, podrían volverse en contra de la empresa». «He dejado notas». Cogió una de las páginas, la leyó. «Impresionante». Alisa sonrió. «¿Ha sido un cumplido?» «No te acostumbres». Se rió. «¿Y tú qué haces aquí?»
Seguro que tienes una mansión en algún lugar de las montañas. Se detuvo un segundo. Se encogió de hombros. Quizás solo me interesa ver de lo que eres capaz. Si ese es el objetivo, tendrás que tener paciencia. Estoy mirando. Se dio la vuelta, pero en el umbral se detuvo de repente. ¿Tienes hambre? Alisa frunció el ceño. ¿Qué? He preguntado si tienes hambre. Dudó. Sí. ¿Por qué? Miró su reloj. Voy a cenar. ¿Puedes venir conmigo y contarme más sobre esas cláusulas en los contratos? Alisa lo miró fijamente, tratando de entender. ¿Era serio o estaba jugando de nuevo? ¿Es una prueba? Si quieres considerarlo así, suspiró Alisa, con tal de que haya comida. Arthur sonrió ligeramente y asintió. Vamos. Alisa cogió sus cosas y lo siguió fuera de la oficina. Todavía no entendía a dónde la llevaría esta extraña asociación. Pero una cosa estaba clara. Trabajar con Arthur Foster era como jugar una partida de ajedrez intelectual, y no iba a ser ella quien perdiera primero. Bajaron al aparcamiento subterráneo del edificio, donde Arthur abrió con un clic un coche deportivo negro. El coche parecía recién salido de las páginas de una revista de lujo. A Alisa se le secó la boca. Nunca antes había estado tan cerca de un coche que costaba tanto como sus sueños. Vaciló al sentarse en el asiento del pasajero, inhalando el olor a cuero y alta tecnología. Arthur se acomodó al volante con su habitual imperturbabilidad y arrancó el motor. Rugió como un depredador listo para saltar. «Espero que no conduzcas como un loco», dijo Alisa, abrochándose el cinturón de seguridad como si su vida dependiera de ello. Él la miró con una ligera sonrisa y pisó suavemente el acelerador. «Conduzco mejor de lo que tú lees contratos». Alisa puso los ojos en blanco, pero guardó silencio. Los primeros minutos condujeron en silencio. Sorprendentemente tranquilo. Las calles pasaban, las luces de la ciudad se reflejaban en los cristales, y por primera vez en todo el día, Alisa sintió que podía respirar. El coche se detuvo frente a un lujoso restaurante en el centro. Alisa miró por la ventana y apenas pudo contener su sorpresa. Ese lugar costaba más de lo que podía permitirse en un mes entero de trabajo. A través de las puertas de cristal se veía una iluminación exquisita y clientes con trajes impecables. En la entrada ya esperaba un portero con un elegante uniforme, listo para recoger las llaves del coche. «¿Este es el tipo de lugar donde una ensalada cuesta más que mi alquiler?», preguntó Alisa con suspicacia. Arthur volvió a sonreír ligeramente, claramente disfrutando del momento. «¿Es un problema? Para mí sí. Para ti, obviamente no». Él no respondió. Simplemente salió y le dio las llaves al portero. Este se inclinó cortésmente y se sentó al volante. Alisa salió por el otro lado, ajustándose la chaqueta. Se sentía como si no hubiera entrado en un restaurante, sino en otro mundo. Hasta el aire aquí parecía caro. Dentro los recibió el maître, un hombre elegante que reconoció a Arthur de inmediato. «Señor Foster, nos alegramos de verle de nuevo». «Su mesa ya está lista». Alisa levantó una ceja sorprendida. «¿Tienes una mesa personal aquí? ¿Vives aquí o qué?» Arthur se dirigió en silencio detrás del maître. Alisa puso los ojos en blanco y lo siguió. Los llevaron a una mesa apartada en un rincón, lejos de las miradas curiosas. En cuanto se sentaron, apareció un camarero con una botella de vino. «¿Lo de siempre, señor Foster?» Alisa se cruzó de brazos, observando cómo el vino se servía en las copas. «Como un rey. Aquí te reciben con oro». Arthur cogió la copa, hizo girar el vino, lo miró a la luz y se sentó. «En todas partes me reciben así». Alisa sonrió. «Tu ego es de titanio». «No es ego, es un hecho». Ella negó con la cabeza y abrió el menú. En cuanto vio los precios, se le encogió el estómago. «Claro. Un filete normal, la mitad de mi sueldo. Maravilloso». Arthur se inclinó ligeramente hacia adelante, siguiendo observándola con interés. «Elige lo que quieras». «¿Pagas tú?» Component Placement entrecerró los ojos con suspicacia. «¿No te he invitado yo?» «Sí, pero también me estás haciendo pasar por una prueba de supervivencia. Es difícil confiar en tu repentina generosidad». Él se rió en voz baja, dando un sorbo.
Solo quiero oír más sobre las rarezas en los contratos. Alisa suspiró teatralmente y cerró el menú. De acuerdo, pero te advierto, si empiezas a ser grosero, pediré el plato más caro. ¿Siempre negocias así? Siempre. El camarero regresó y Alisa pidió pasta, conteniéndose las ganas de elegir algo completamente disparatado por venganza. Arthur, en cambio, eligió un filete sin siquiera mirar el menú. Cuando el camarero se fue, Alisa sacó uno de los contratos de su bolso y lo extendió sobre la mesa. Aquí está el kit. En el contrato con Millennium Holdings hay una cláusula que, si se interpreta libremente, les permite rescindir el acuerdo sin penalización. Arthur frunció el ceño, cogió el documento y lo leyó por encima. Tienes razón. Alisa sonrió con satisfacción. Siempre tengo razón. Él levantó la vista hacia ella, y en su mirada brilló por un momento algo más profundo. Alisa sintió una ligera incomodidad. ¿Te gusta tener razón? ¿A quién no? Una media sonrisa. Arthur parecía disfrutar de la conversación incluso más que de la información de negocios. Les sirvieron la cena. Alisa miró con admiración el plato perfectamente presentado. Da pena hasta comérselo. Arthur cortó tranquilamente un trozo de filete. ¿Un cumplido antes de probarlo? Eso no es propio de ti. Te das cuenta de cada uno de mis movimientos, ¿eh? Él solo sonrió enigmáticamente. Comieron en silencio, y Alisa se sorprendió. La comida era realmente increíble. Después de un día duro, esta cena fue un regalo inesperado. Cuando terminaron, Arthur se recostó en la silla y la miró durante unos segundos antes de hablar. ¿De verdad crees que estoy tratando de ponerte a prueba? Alisa se limpió los labios con la servilleta antes de responder. Estoy segura. Arthur inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y si te digo que solo quiero ver cómo te las arreglas con la presión? Alisa se cruzó de brazos. Eso es una prueba. Arthur se rió en voz baja, y Alisa de repente se dio cuenta. Por primera vez, parecía realmente relajado. ¿Interesante? Alisa Evans. Ella levantó una ceja. ¿Fue un cumplido o un análisis de negocios? Suspiró. Deberías aprender a hacer cumplidos sin convertirlos en un informe de mercado. Arthur solo sonrió. Se acercó un camarero con la cuenta y Alisa observó cómo Arthur pagaba sin siquiera mirar la cantidad. Cuando salieron del restaurante, el aire frío de la noche hizo que Alisa se estremeciera. Arthur cogió las llaves del aparcacoches y le abrió la puerta. Se subió al coche, todavía procesando los acontecimientos de la noche. En el camino, se dio cuenta de que detrás de toda su arrogancia externa se escondía algo diferente. Hoy había sido diferente, más tranquilo, más suave. En su casa, Arthur se detuvo. Alisa vaciló antes de salir. ¿Debo darte las gracias por la cena? Arthur la miró de reojo. Si quieres. Alisa puso los ojos en blanco. Bueno, entonces gracias por la cena increíblemente cara, y por no hacerme pagar la mitad de mi sueldo por arreglar el ordenador. Arthur se rió en voz baja. Buenas noches, Alisa. Salió y se dirigió al portal, sintiendo su mirada sobre ella. En casa, Alisa se desplomó en el diván, exhausta hasta el límite. Entendió una cosa. Trabajar con Arthur Foster era un verdadero juego de resistencia, y lo que más asustaba, le empezaba a gustar. A la mañana siguiente, Alisa se despertó con el peso del día anterior sobre sus hombros. La cena con Arthur todavía resonaba en su cabeza. Se dio la vuelta y se quedó mirando el techo, tratando de entender por qué la inquietaba tanto. Todo se debía a la forma en que la miraba, como si estuviera constantemente tratando de predecir su siguiente movimiento. No era solo un juego de poder, era un examen constante. Se levantó, fue al baño y se lavó la cara con agua fría. Tenía que volver al trabajo. La cena había sido solo una interrupción inesperada en su caótica vida. Basta. Pantalones negros, blusa azul, bolso. Y ya estaba de camino a la oficina, llena de determinación y sin permitir que Arthur la confundiera. Pero en cuanto entró en el edificio, sintió que algo no iba bien. Las miradas se volvieron aún más insistentes que antes. La gente susurraba, ocultaba sonrisas, y cada vez que pasaba, la habitación se quedaba en silencio por un segundo antes de que los susurros comenzaran de nuevo.
Frunció el ceño y se acercó al escritorio de una colega. ¿Qué pasa? Me siento como bajo un microscopio. La mujer vaciló. Luego sonrió ligeramente. Bueno, hay rumores. Alisa se cruzó de brazos. ¿Qué rumores? La colega miró a su alrededor y susurró. Que tú y el señor Foster cenaron juntos anoche. Alisa parpadeó. ¿Y? Bueno, quizás fue algo más. Alisa se rió brevemente con incredulidad. Dios mío. Ahora ni siquiera se puede cenar sin convertirse en objeto de cotilleos. La mujer se encogió de hombros. Ya sabes cómo es él. No sale a cenar con nadie, nunca. Alisa negó con la cabeza, cogió las carpetas del escritorio y se dirigió al despacho de Arthur. Esto ya pasaba de la raya. La gente tenía demasiado tiempo para los rumores y muy poco para el trabajo. Llamó. Entre. Alisa abrió la puerta. Arthur, como de costumbre, estaba absorto en los papeles. Levantó la vista y una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. Tenía un aspecto un poco irritado. Alisa dejó caer la carpeta sobre la mesa. Gracias. Era justo lo que necesitaba oír. Arthur abrió los documentos con su habitual calma. ¿Ha pasado algo? Sí. Toda la oficina está convencida de que la cena de anoche fue una cita. Levantó una ceja. ¿Y eso te preocupa? Alisa lo miró fijamente. ¿En serio? Parece que hasta te gusta. Arthur se recostó en la silla, se cruzó de brazos y la miró con una expresión abiertamente provocadora. Puede que un poco. Alisa suspiró y se sentó en la silla de enfrente. Necesito ayuda. Él entrelazó los dedos, observándola atentamente. Interesante. Normalmente intentas solucionarlo todo tú sola. Normalmente sí. Pero ahora necesito que me ayudes a detener estos cotilleos. Arthur inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y cómo crees que voy a hacer eso? No sé. Invéntate alguna versión. O desmiéntelo todo. O di que ya tienes a alguien. Arthur se rió en voz baja. Alisa, lo que diga la gente para mí no cambia nada. Pero para mí sí. Él guardó silencio. Su sonrisa se desvaneció un poco. ¿Te da miedo que dañe tu reputación? Claro. No he llegado hasta aquí por mis bonitos ojos. He trabajado y no quiero que nadie piense lo contrario. Arthur tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativo. De acuerdo. Acabemos con esto. Alisa parpadeó. ¿En serio? Sí. Cogió el teléfono y marcó un número. Karen, por favor, envía una circular interna. Cualquier discusión sobre las relaciones personales de los empleados se considera inapropiada, y la difusión de rumores infundados será sancionada. Alisa abrió los ojos de par en par. ¿Acabas de convertir esto en una norma corporativa? Arthur colgó y sonrió. ¿No querías solucionar el problema? Alisa se rió nerviosamente. Dios, ahora todos me van a odiar. Él no se apartó de los documentos. Es mejor que te respeten o te teman. Alisa lo miraba, tratando de entender. ¿La estaba protegiendo o simplemente disfrutando del caos? Probablemente ambas cosas. Pero antes de que pudiera pensar en ello seriamente, Arthur se levantó, se puso la chaqueta y dijo, «Tenemos una reunión en 30 minutos. Quiero que estés allí». Alisa frunció el ceño. «¿Una reunión con quién?» «Con un posible inversor. ¿Y para qué te necesito allí?» Arthur se acercó a ella, se detuvo a su lado, se inclinó ligeramente y la miró directamente a los ojos. «Porque quiero ver cómo te las arreglas con un oponente serio». Un escalofrío recorrió la espalda de Alisa. Arthur sonrió. «Ya lo entenderás». Lo siguió a la sala de juntas, sintiendo cómo la tensión en el aire aumentaba. Algo le decía. Esto no sería una simple conversación de negocios. Entraron, y Alisa reconoció de inmediato al hombre de la mesa. Alto, con un traje impecable, una sonrisa depredadora y una mirada escrutadora. De él emanaba la misma energía que de Arthur, pero como si estuviera acostumbrado a dominar en cualquier habitación. Arthur estrechó la mano del hombre con firmeza. «David Lancaster, encantado de verte de nuevo». El otro sonrió. «Arthur Foster, siempre es un placer». Luego su mirada se desvió hacia Alisa. «¿Y esta quién es?» Arthur la miró de reojo. «Mi asistente personal». Alisa le tendió la mano con confianza, manteniendo la espalda recta. «Alisa Evans».
David le estrechó la mano y en sus ojos brilló el interés. Evans, he oído hablar de usted. Alisa levantó una ceja. ¿De verdad? En los pasillos de Foster Enterprises les encanta cotillear. Parece que ya ha dejado su huella. Mantuvo una sonrisa educada, aunque por dentro la irritación se agitaba. Arthur se sentó en su silla, con aspecto, como de costumbre, aburrido. Vayamos al grano. La reunión comenzó, y muy rápidamente Alisa entendió a qué se refería Arthur con oponente serio. David era agudo, hacía preguntas provocadoras, intentando constantemente tomar la iniciativa. Pero Arthur mantenía la compostura, parando cada ataque con precisión, sin mostrar ni una gota de tensión. Alisa observaba atentamente el desarrollo del juego, absorbiendo cada táctica. Cuando Lancaster hizo una pregunta particularmente capciosa sobre los contratos, Alisa intervino sin dudarlo. En la cláusula 4.3 hay una disposición que protege nuestros intereses. Probablemente la haya notado al analizar los documentos. David la miró sorprendido y luego sonrió lentamente. Interesante. Arthur la miró con un matiz de satisfacción. La reunión continuó durante un rato más y, finalmente, David se levantó y le estrechó la mano a Arthur. Negociar contigo siempre es como un duelo intelectual. Arthur sonrió ligeramente. Igualmente. Volviéndose hacia Alisa, David volvió a mirarla. Y a usted, señorita Evans, la tendré en mi punto de mira. Ella respondió con una sonrisa tranquila y segura. Espero que sí. Cuando salieron de la sala de juntas, Arthur la miró con un brillo travieso en los ojos. Te has enfrentado a él de maravilla. Alisa sonrió. Parece que estoy aprendiendo de los mejores. Arthur se rió. Alisa se dio cuenta de repente. Le empezaba a gustar este juego. Salió de la sala, todavía sintiendo cómo la adrenalina le pulsaba en las venas. La reunión con David Lancaster había sido tensa, y por dentro todavía vibraba de energía. Por primera vez, se sintió realmente parte de este mundo. De estrategias, manipulaciones, golpes sutiles. Pero lo que más la preocupaba era la mirada de Arthur. La observaba constantemente, como si la estudiara, la pusiera a prueba. No le gustaba la sensación de que la utilizaran como a un conejillo de indias, pero no podía negar que todo aquello empezaba a darle placer. Cuando volvieron a la oficina, Arthur se dirigió directamente a su despacho, pero antes de entrar, se dio la vuelta. Buen trabajo, hoy. Alisa parpadeó, sorprendida. ¿Ha sido un cumplido? Él sonrió ligeramente. Tómalo como quieras, y se escondió tras la puerta. Se quedó de pie, incapaz de moverse. La sensación que la embargaba era extraña, una mezcla de orgullo y una ligera confusión. Trabajar con Arthur Foster era un verdadero desafío, pero ahora se daba cuenta. Esa dinámica empezaba a atraparla. Volvió a su escritorio, se desplomó en la silla y se frotó las sienes. El buzón de correo estaba lleno, pero antes de que pudiera abrir un solo mensaje, oyó unos pasos rápidos. Se le acercó una colega con los ojos encendidos. ¿Qué ha pasado otra vez? Drenia Alisa, ya preparada para otro cotilleo absurdo. ¿Estuviste en la reunión con David Lancaster? Alisa puso los ojos en blanco. Vaya, qué rápido se extienden los rumores. ¿Y cómo fue todo? Dicen que es uno de los negociadores más difíciles. Alisa suspiró. Fue tenso. Pero Arthur lo tenía todo bajo control, ni por un segundo perdió la compostura. ¿Y tú? Ella sonrió ligeramente. Parece que me estoy metiendo en el juego. La colega estaba claramente impresionada y volvió a su sitio. Alisa miró la pantalla y finalmente empezó a responder a los correos, pero sus pensamientos seguían en la sala de juntas. Durante todo el día, Arthur no apareció, lo cual era inusual. Normalmente no perdía la oportunidad de pasar y soltar algún comentario hiriente, pero hoy era como si se hubiera desvanecido. A las 7 de la tarde, Alisa se dio cuenta de que en la oficina no quedaba casi nadie. Recogió sus cosas y se acercó con indecisión a su despacho. La puerta estaba entreabierta. Echó un vistazo. Estaba sentado en su escritorio, con el ceño fruncido, absorto en el estudio de un documento. «Trabajas demasiado», dijo ella, entrando sin ser invitada.
Arthur levantó la cabeza, sorprendido. Lo dice la mujer que se quedó hasta tarde estudiando contratos. Alisa sonrió. Se sentó en la silla de enfrente. De acuerdo, justo. Pero a diferencia de ti, yo todavía no soy una adicta al trabajo. Arthur se recostó en la silla y se cruzó de brazos. A mí simplemente me gusta lo que hago. O simplemente no sabes hacer otra cosa. La miró durante un par de segundos y de repente sonrió. Siempre estás tratando de descifrarme. No lo niego, respondió ella con una sonrisa. Eres un enigma andante. Arthur la estudió atentamente durante un par de segundos. Luego se levantó y se puso la chaqueta. Salgamos de aquí. Alisa parpadeó sorprendida. ¿Qué? Tienes razón. Ya hemos trabajado suficiente. Es hora de hacer un descanso. ¿Es una invitación? Swingió ella con cautela. Más bien una orden. Se rió y cogió sus cosas. Bueno, al menos eres honesto. Salieron juntos de la oficina. Pero en lugar de un restaurante de élite, Arthur la llevó a un bar modesto con luz tenue y música suave, un lugar que Alisa nunca hubiera imaginado de su gusto. ¿Sorprendente?, Zrenia dijo ella cuando se sentaron en una mesa en un rincón. Arthur pidió 2 bebidas y sonrió. ¿En qué exactamente? Esperaba algo más elitista. ¿Crees que solo voy a sitios pijos? Hasta ahora sí. Él sonrió en voz baja. Sorprender es parte del juego. Alisa dio un sorbo. ¿Juegas a menudo? Él la miró. En sus ojos se mezclaba una ligera burla y algo más serio. Y tú estás empezando a aprender a jugar también. Alisa no podía entender. ¿Era un cumplido o una advertencia? Pasaron en el bar alrededor de 1 hora más, hablando de trabajo, de dificultades, incluso de trivialidades. Alisa se dio cuenta de que, fuera de la oficina, Arthur era diferente. Seguía siendo agudo, irónico, pero relajado. Y ahora, un pequeño juego interactivo. Si habéis leído hasta este punto, escribid en los comentarios Coca-Cola. Solo vosotros entenderéis qué significa. Y ahora, de vuelta a la historia. Cuando salieron del bar, el aire frío de la noche los envolvió. Alisa se estremeció y se abrazó a sí misma. Arthur, sin decir una palabra, se quitó la chaqueta y se la echó sobre los hombros. Inesperado, dijo ella en voz baja. Estabas temblando. Se apretó más la tela, sonriendo con las comisuras de los labios. Así que tienes un lado caballeroso. Arthur solo sonrió ligeramente, sin responder. Llegaron al coche, y el silencio entre ellos ya no parecía tenso. Era nuevo, lleno de algo que Alisa aún no podía definir. En su casa, Arthur se detuvo. Alisa vaciló antes de abrir la puerta. Se volvió hacia él, tratando de ignorar la extraña sensación en su pecho. «¿Ha sido una buena noche?» «Sí», asintió él. Ya se iba a ir, pero lo miró una vez más. «Eres un enigma, Arthur Foster». Él entrecerró los ojos con un atisbo de sonrisa. «¿Y a ti te gusta resolver enigmas?» Alisa se rió, salió del coche y desapareció en el portal. Subiendo a su apartamento, sintió una extraña ligereza. Algo empezaba a cambiar, y aún no sabía a dónde la llevaría. A la mañana siguiente, Alisa se despertó con una inesperada sensación de frescura. Después de todos los giros de esa semana, la cena, la noche con Arthur, no se sentía cansada. Al contrario, era como si una nueva energía se hubiera despertado en su interior. Se preparó rápidamente y salió de casa, decidida a mantenerse dentro de los límites del profesionalismo. Algo había comenzado a surgir entre ella y Arthur, y eso era peligroso. En la oficina, sintió de inmediato las miradas. Después de que Arthur enviara la nota interna sobre la prohibición de cotilleos, el ambiente se había vuelto más tenso. La gente había pasado a los susurros, pero la curiosidad todavía flotaba en el aire. Alisa respiró hondo y se dirigió a su puesto. «Alisa», negó con la cabeza. Se sirvió un café y se puso a trabajar. El día pasó volando. Volvió a revisar los documentos, tomó notas y se dirigió al despacho de Arthur. Llamó y entró. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. «Podrían haber sido peores», dijo ella, cerrando la puerta tras de sí. «La vista desde tu ventana no está tan mal». Él se dio la vuelta y sonrió. «Uno de los pocos privilegios».
Ella se sentó y dejó los papeles sobre la mesa. Lo he revisado todo. 3 puntos necesitan corrección. Aquí están mis sugerencias. Cogió los documentos y empezó a estudiarlos. De vez en cuando le lanzaba una mirada, como si estuviera leyendo no solo el texto, sino algo más allá. Buen trabajo. Alyssa levantó una ceja. ¿Qué? ¿Me has oído? Se rió. Arthur Foster me está elogiando. Tengo que recordar esta fecha. Él solo sonrió ligeramente. Luego apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. Ahora que hemos terminado con la rutina, tengo algo más. Alyssa frunció el ceño. ¿Otra tarea imposible? No exactamente. Arthur hizo una pausa antes de continuar. Dentro de 2 días hay una gala. Quiero que vengas conmigo. Alyssa parpadeó sorprendida. Este evento es una oportunidad estratégica para los negocios. Necesito a alguien a mi lado que entienda la esencia de las negociaciones actuales. Es decir, ¿quieres que vaya como tu asistente? Él sonrió ligeramente. Y como mi acompañante. Alyssa se quedó helada por un momento. ¿Es un problema para ti? Zrenia preguntó Arthur con ese mismo tono burlón habitual. Abrió la boca para decir algo, pero luego cambió de opinión. Negarse sin una buena razón sería inapropiado. Él había dado una justificación perfectamente profesional. Y cualquier negativa parecería demasiado personal. De acuerdo, dijo finalmente. Pero yo elijo el vestido. Arthur sonrió en voz baja. Mientras te veas decente. No tengo objeciones. ¿Y si vengo en chándal? Ni en mis peores pesadillas, respondió él con una ligera risa. Alyssa se rió y, cogiendo los documentos, salió del despacho. Los 2 días siguientes se sumergió por completo en el trabajo, tratando de no pensar en la noche que se avecinaba. Pero era prácticamente imposible. Cada vez que Arthur pasaba y le lanzaba un par de palabras descuidadas, los empleados le lanzaban miradas significativas. Como si ambos no fueran simplemente a un evento de negocios, sino que participaran en algo mucho más grande. La noche del evento, Alyssa estaba de pie frente al espejo, sintiendo una extraña emoción. Había elegido un vestido largo y negro, elegante pero sin excesos, el pelo recogido en un moño bajo, el maquillaje discreto. Respiró hondo, cogió su bolso de mano y bajó, donde Arthur insistió en encontrarse con ella. En la calle, él esperaba, apoyado en su coche. Llevaba un smoking impecablemente confeccionado. La miró, hizo una breve pausa y dijo, «Impresionante». Alyssa levantó una ceja. «¿Ha sido un cumplido?» Arthur sonrió. «Sí». Parpadeó sorprendida, pero guardó silencio y se subió al coche. El viaje transcurrió en silencio, pero no fue tenso. Cuando llegaron, Alyssa comprendió la magnitud de la velada. Un lujoso salón de baile, invitados impecablemente vestidos, flashes de cámaras. Arthur salió primero y le tendió la mano. Ella dudó un segundo. Luego finalmente la aceptó. Al salir del coche, Alyssa sintió las miradas. Muchas miradas. «Esto ha sido una idea terrible», murmuró. Arthur sonrió ligeramente. «Ya es tarde para retirarse». Alyssa enderezó los hombros y entró con él en el salón. La noche apenas comenzaba, pero tenía la sensación de que esa noche lo cambiaría todo. Caminaba por el salón junto a Arthur, y con cada minuto se daba cuenta. Esto no era solo trabajo. Las lámparas de araña brillaban sobre sus cabezas, las mesas estaban decoradas con un gusto impecable, los sonidos de la música en vivo llenaban suavemente el espacio. Todo parecía una escena de película. Pero la atmósfera, real, y las miradas, las más vivas. Arthur se movía con confianza, como si ya hubieran estado en eventos similares muchas veces juntos. Pero Alyssa sentía cada momento. En la oficina ya corrían rumores, y ahora su aparición juntos echaba más leña al fuego. «Relájate», murmuró Arthur, inclinándose ligeramente hacia ella. «Estás tensa como si fueras a escapar». Alyssa forzó una media sonrisa. «No todos los días soy el centro de atención. Por casualidad». Él la cogió suavemente del brazo y la condujo hacia un grupo de socios comerciales. «Solo haz lo que mejor sabes hacer». «¿Trabajar?» Zrenia arqueó una ceja. Él sonrió. «Discutir conmigo». Pero no era momento de discutir.
Ya se habían acercado a un pequeño grupo de personas influyentes. Arthur habló con ellos con facilidad y confianza. Alyssa observaba cómo dirigía la conversación con fluidez, como si jugara una partida de ajedrez invisible, calculando los movimientos con antelación. Y pronto se dio cuenta, la estaba poniendo a prueba de nuevo. Cada vez que la conversación tocaba puntos estratégicos, Arthur la miraba de reojo. Esperaba que interviniera. Al principio dudó, pero pronto se dio cuenta. Él quería que se luciera. Ahora el mercado es inestable, observó uno de los empresarios. Cierto, intervino Alyssa, cogiendo una copa de champán de un camarero que pasaba. Pero la inestabilidad también es una oportunidad. Las empresas que saben navegar en el caos salen de él más fuertes. El empresario la miró sorprendido. Una opinión audaz. Arthur sonrió ligeramente, satisfecho. Por eso está a mi lado. Alyssa sintió un escalofrío en la piel. Las palabras eran profesionales, pero sonaban mucho más personales. Apartó esa sensación y continuó la conversación. La noche siguió su curso. Más negociaciones, más especulaciones sobre su presencia. Alyssa no era nueva en los cotilleos, pero entendía que esto era algo diferente. En un momento dado, Arthur se apartó para hablar con un inversor, y ella salió al balcón a tomar el aire. El viento fresco le acarició la piel agradablemente. ¿Huyendo? Swingó una voz familiar detrás de ella. Alyssa se dio la vuelta. Apoyado en la pared estaba David Lancaster, con una copa de whisky en la mano. «Solo respirando», respondió ella. Respondió, cruzándose de brazos. David la estudió atentamente durante unos segundos y luego sonrió ligeramente. «Lo has hecho bien hoy». «Siempre lo hago bien», cortó Alyssa. Él sonrió en voz baja. «Me gusta tu confianza». Alyssa entrecerró los ojos. «Pero no has venido solo a repartir cumplidos, ¿verdad?» David dio un sorbo de whisky antes de responder. «Solo curiosidad». «¿Tú y Arthur sois cercanos?» Alyssa no borró la sonrisa, pero su voz se volvió más firme. «Somos profesionales». David inclinó ligeramente la cabeza. «¿Y tú te lo crees?» No hubo respuesta. Alyssa sintió la presencia de alguien cerca. Arthur apareció como de la nada. Su mirada era un poco sombría. ¿Problemas? ¿Lancaster?» David sonrió, como siempre, tranquilo. «En absoluto. Solo una conversación amistosa». Arthur lo miró fríamente. «Alyssa no necesita tus indirectas». David levantó las manos en un gesto de rendición. «Por supuesto, no quiero entrometerme si no soy bienvenido». Le lanzó a Alyssa una última mirada y se alejó lentamente, desapareciendo entre la multitud. Arthur se quedó a su lado. Su mirada seguía al David que se alejaba. «Ten cuidado con él», dijo en voz baja. Alyssa volvió a cruzarse de brazos. «Sé cuidarme sola». Arthur se volvió hacia ella. «Lo sé, pero eso no significa que no vaya a intervenir si es necesario». La respiración de Alyssa se aceleró. En su voz había algo que la hizo sentir un escalofrío, y luego calor. Sus ojos oscuros estaban clavados en los de ella, y ninguno de los dos dijo una palabra. La tensión entre ellos era casi palpable. Entendía que estaba entrando en terreno peligroso, pero ya no podía parar. «¿Por qué me elegiste para este proyecto?», Drenia preguntó, más bajo de lo que pretendía. Arthur dio un paso adelante, acortando aún más la distancia entre ellos. «Porque me intrigas». El corazón de Alyssa dio un vuelco. «Simplemente te gusta ponerme a prueba». Arthur levantó una ceja ligeramente. Las comisuras de sus labios temblaron en una débil sonrisa. «Posiblemente. Pero eso no significa que no me guste lo que veo». Sintió un calor subirle por el pecho. Todo esto ya no parecía un juego de negocios. Él se inclinó más cerca. Su mirada no se apartaba de la de ella. «¿Y si no es un juego?» Alyssa ya iba a responder. Pero la voz del presentador anunció el nombre de Arturo desde el escenario. No se movió de inmediato. Durante unos segundos, simplemente la miró, como si esperara algo. Luego respiró hondo, dio un paso atrás y dijo en voz baja: «No te vayas», y se dirigió al escenario. Alyssa se quedó en el balcón, tratando de recuperar el aliento. Sabía que después de esa noche, todo cambiaría, y quizás no quería que todo siguiera como antes.
Miró cómo Arthur subía al escenario. A su alrededor, la vida seguía su curso. Los invitados charlaban, levantaban sus copas, se cerraban tratos, pero dentro de ella algo se había movido. Arthur Foster nunca decía nada por decir. Cada una de sus acciones era una estrategia, pero lo que había pasado entre ellos no era un cálculo. Era real, y eso era precisamente lo que la asustaba. Su discurso comenzó, y Alyssa se dio cuenta. Aunque hablaba con confianza, su postura revelaba otra cosa. La mirada, la entonación, todo delataba que sus pensamientos no estaban en el escenario. Estaban con ella. Los aplausos resonaron en la sala, y Arthur bajó del escenario, con la misma fría seguridad de siempre. Pero en lugar de perderse entre los inversores, su mirada comenzó a escanear la multitud, hasta que la encontró. El corazón de Alyssa volvió a latir con más fuerza. Sabía que debía darse la vuelta, fingir que no había pasado nada, pero no pudo. Arthur se acercó sin prisa, como si supiera perfectamente que ella no podría escapar de todos modos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, cogió 2 copas de champán de un camarero que pasaba. Le tendió una. Ella la cogió sin dudarlo. «No has obedecido», murmuró, lanzándole una mirada de reojo. «¿No he obedecido?» Drenia levantó una ceja. «Te dije que no te fueras». Ella sonrió. «Sigo aquí». «¿No?» Dio un sorbo y volvió a mirarla, con esa mirada bajo la cual se sentía como si estuviera bajo un escáner. «Sí», dijo en voz baja. El silencio se cernió entre ellos. Pero ahora no era incómodo. Se había vuelto inevitable. Alyssa se dio cuenta. No quería luchar contra esto. Arthur le tendió la mano. Ella se quedó helada por un segundo. Luego, finalmente, puso su palma en la de él. Él la condujo a través del salón, pasando junto a los invitados, sin prestar atención a las miradas ajenas. En la calle, Alyssa fue la primera en romper el silencio. «Si querías ponerme a prueba, ya tienes todas las respuestas». Arthur se detuvo, cruzándose de brazos. «No es una prueba». «¿Entonces qué es?» «Drenia», espetó ella, ya sin ocultar su desafío. Dio un paso adelante, acercándose de nuevo. «¿De verdad no lo entiendes?» Su voz se volvió más grave, casi íntima. «¿Qué debo entender?» La miró durante unos segundos. Luego suspiró y se pasó la mano por el pelo como si dudara. «Nadie me ha desafiado nunca como tú, y nadie me ha entendido como tú». Alyssa parpadeó asombrada. «¿Quieres decir...?» Sonrió con una sonrisa insegura e irregular. «Quiero decir que me desarmas». Alyssa abrió la boca pero no encontró palabras. Y oír eso de Arthur Foster, un hombre que nunca admitía debilidades. Era imposible, pero lo había dicho. Y lo que era peor, ella sentía lo mismo. Se cruzó de brazos, tratando de reprimir el nudo en la garganta. «Arthur, esto no debería pasar». Él inclinó la cabeza. «¿Por qué?» «Porque trabajamos juntos. Porque la gente ya ha empezado a cotillear. Porque esto podría complicarlo todo». Arthur solo sonrió. «¿En serio? ¿Desde cuándo te dan miedo los desafíos?» Alyssa respiró hondo, sintiendo cómo la irritación crecía. «Siempre haces lo mismo. Siempre provocas. Siempre», asintió él. «¿Quieres que me rinda?» «Quiero que dejes de fingir que ya no te has rendido». El corazón de Alyssa latió con más fuerza. Quería objetar, decir que se equivocaba, pero sabía que tenía razón. Porque en ese momento, todo en ella gritaba. Había perdido esa batalla hacía mucho tiempo. Y entonces, antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera detenerse, tomó una decisión. Dio un paso adelante, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Solo para demostrar su punto de vista, pero lo que comenzó como un impulso rápidamente se convirtió en algo mucho más profundo. Arthur la cogió con fuerza por la cara, la acercó, profundizó el beso, tanto que Alyssa olvidó por un momento cómo respirar. Fue furioso, apasionado, lleno de todo lo que habían estado ocultando durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron, Alyssa no pudo pronunciar una palabra. Arthur sonrió apenas perceptiblemente. Le pasó el pulgar por la mejilla. «Todavía creo que es una idea terrible», exhaló ella. «Posiblemente».
Ella sonrió débilmente. «Pero me gustan los desafíos». Arthur sonrió en voz baja. «Lo sé». Alyssa lo miró, y luego entrelazó sus dedos con los de él. «Bueno, pues que gane el más fuerte». Él le apretó la mano y la acercó. «Ya he ganado, Alyssa». Y esta vez ella no discutió, porque en el fondo sabía que él tenía razón de nuevo. El tiempo pasó más rápido de lo que esperaba. Lo que comenzó como un juego, un intercambio de pullas y pullas entre ella y Arthur Foster, se convirtió en algo mucho más grande. Ya no eran solo jefe y asistente, no solo dos estrategas tratando de averiguar quién se rendiría primero. Se convirtieron en socios, rivales, aliados, el reflejo el uno del otro. Arthur seguía siendo el director general exigente e implacable que todos conocían. Pero junto a Alyssa era diferente. No lo decía en voz alta. Todo estaba en su mirada, en la forma en que la protegía sin quitarle su libertad. En cómo por las mañanas siempre había un café en su escritorio, en cómo la sorprendía, cada vez de una manera nueva. Había pasado un año desde aquella noche en el baile benéfico, y entonces Arthur decidió. Era hora de sorprenderla de verdad. Era un sábado por la noche. Alyssa acababa de terminar de trabajar, cansada y soñando con llegar a casa, cuando recibió un mensaje de él. «Te espero en el helipuerto», frunció el ceño. ¿Helipuerto? ¿Qué tramaba? Sospechando una trampa, subió de todos modos a la azotea del edificio Foster Enterprises. Las puertas del ascensor se abrieron, y a Alyssa se le cortó la respiración. Una luz suave iluminaba la plataforma, reflejándose en las fachadas de cristal de los rascacielos. Un camino de pétalos de rosa conducía al centro, donde estaba Arthur, con un impecable traje negro y una sonrisa ligera, casi juvenil. Se cruzó de brazos, tratando de parecer sospechosa, aunque el corazón le latía con fuerza. «¿Qué tramas, Foster?» Dio un paso adelante y le tendió la mano. «Solo ven conmigo». Alyssa dudó, pero le cogió la mano. El viento jugaba con su pelo y las luces de Nueva York a su alrededor creaban una escena casi mágica. «Arthur, ¿qué está pasando?» La cogió de ambas manos, mirándola directamente a los ojos. «Desde el momento en que te conocí, mi vida ha cambiado». Estaba acostumbrado a controlarlo todo, a vivir según las reglas que yo mismo creaba, pero entonces apareciste tú. Alyssa sintió un nudo en la garganta. «Desde el primer día me desafiaste, me enfadaste, me hiciste reír, y me enseñaste que antes de ti no estaba viviendo de verdad». Se arrodilló. En sus manos, una pequeña caja de terciopelo. El tiempo pareció detenerse. «Podría pasar toda mi vida tratando de encontrar a alguien que me desafíe como tú, pero la verdad es que no hay nadie como tú, y no quiero buscar a nadie más». Abrió la caja. Dentro brillaba un anillo de diamantes. «Alyssa Evans, ¿quieres casarte conmigo?» Alyssa se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca, ni en sus sueños más locos, había imaginado a Arthur Foster arrodillado. Ante ella, el corazón gritó la respuesta antes de que la razón pudiera procesarla. «Sí». Arthur sonrió y le puso el anillo en el dedo. Y luego, sin esperar una palabra, la atrajo hacia él y la besó, como ninguna palabra podría expresar. El viento giraba a su alrededor. Las luces de la ciudad brillaban como si el universo entero celebrara con ellos ese momento. Y Alyssa supo. Estaba exactamente donde debía estar. «¿Me quieres, Foster?», Drenia susurró junto a sus labios. Arthur se rió. «¿Es necesario que lo diga?» «Sí», susurró ella. Él le tomó la cara entre las manos, la miró a los ojos. «Te quiero, Alyssa, más que a nada en el mundo». Ella sonrió, sintiéndose la mujer más feliz del mundo. «Yo también te quiero, Arthur». Y como si la esencia misma esperara esas palabras. En el cielo estallaron fuegos artificiales. Las luces se esparcieron por el horizonte nocturno, tiñendo la ciudad de colores brillantes. No era el final. Era solo el principio. La boda tuvo lugar 3 meses después, y fue un evento tan lujoso como solo Arthur Foster podría organizar. Pero Alyssa insistió en los detalles. Quería que todo los reflejara a ambos, su camino. Su increíble amor, puesto a prueba.
La ceremonia se celebró en un jardín inundado de flores blancas, bajo la suave luz de las farolas, creando una atmósfera de magia. Entre los invitados no solo había personas influyentes, sino aquellos que realmente formaban parte de su historia. Arthur, con un smoking impecable, esperaba en el altar. E incluso en ese momento, observaba cada detalle, como solo él sabe hacerlo. Podía cerrar cualquier gran trato, millones, poder, influencia. Pero cuando apareció Alyssa, todo lo demás dejó de tener importancia. Ella caminaba por el pasillo con un exquisito vestido blanco, con el pelo cuidadosamente peinado y una sonrisa que le paraba el corazón. Arthur no era de los que se dejan llevar fácilmente por las emociones, pero en ese momento sintió un nudo en la garganta. Era lo más valioso que había tenido en su vida. Alyssa sonrió al verlo esperándola en el altar, y lo supo. Nunca antes había estado tan segura de su elección. Cuando se acercó, Arthur le tomó la mano y la atrajo hacia él. «Estás impresionante», susurró. «Lo sé», bromeó ella, guiñándole un ojo. Arthur se rió en voz baja. La ceremonia comenzó, y todo parecía un sueño. Cuando llegó el momento de pronunciar los votos, Arthur le apretó la mano, mirándola directamente a los ojos. «No creía en el destino, hasta que te conocí. Pensaba que controlaba mi vida, que sabía a dónde iba, pero apareciste tú y lo pusiste todo patas arriba, y nunca he estado tan agradecido por ello». Alyssa sintió como una lágrima le rodaba por la mejilla. «Me enseñaste que el amor no es una lucha por el poder, es una asociación, y quiero ser tu compañero para toda la vida». Respiró hondo y habló. «Nunca hubiera pensado que un jefe molesto e irritante resultaría ser el amor de mi vida. Pero me sorprendiste de nuevo, Arthur, como siempre. Me desafiaste, me ayudaste a crecer, y lo más importante, me hiciste feliz». Arthur le apretó la mano. «Prometo desafiarte todos los días. Cuento con ello», susurró ella con una sonrisa. Cuando sonaron las palabras que los declaraban marido y mujer, Arthur no esperó ni un segundo. Atrajo a Alyssa hacia él y la besó, con esa misma pasión que se había acumulado en él todo este tiempo. Los invitados aplaudieron, pero para ellos, en ese momento, no existía nadie más que el otro. Al separarse, Arthur susurró junto a sus labios. «Siempre dices que me gusta ganar, pero esta vez hemos ganado los dos». Alyssa sonrió y le rodeó el cuello con los brazos, para siempre, y juntos dieron un paso hacia el comienzo de una nueva vida. ¿Qué pensáis de la historia de Alyssa y Arthur? Escribidlo en los comentarios. Y valorad esta historia en una escala del 0 al 10. Nos interesa mucho vuestra opinión. No olvidéis suscribiros al canal y pulsar la campanita para no perderos nuevas y emocionantes tramas. Y si queréis más emociones, haced clic aquí en la pantalla y ved la siguiente inspiradora historia.